El enemigo ha dividido el cristianismo. Algunos enseñan que Jesús es un ser creado menor que el Padre. Otros enseñan que Jesús es Dios y que es igual al Padre. ¿Quién tiene la razón? ¿Lo que usted cree tiene fundamento en las Escrituras? Pide en este momento el curso bíblico La Fe de Jesús y vea por usted mismo lo que la Biblia dice sobre este y otros temas determinantes para la fe cristiana. El curso es completamente gratis. Pídalo como el curso bíblico La Fe de Jesús. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos. Conozca la verdad presente que rompió las barreras del tiempo y el espacio y que ha llegado hasta nosotros no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con ustedes su programa La Verdad Presente, que trae un mensaje de esperanza y aliento para esta generación. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a su programa La Verdad Presente en su serie Pilares de nuestra Fe. Pastor, quisiera hacer una oración para ponernos en la mano de Dios al iniciar nuestro programa. Con mucho gusto, vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Dios y Padre nuestro, te agradecemos que nos des el privilegio de abrir tu palabra con toda libertad. Queremos encontrar en ella las enseñanzas que el Señor Jesús dejó como evidencia de la cercanía de su retorno. Por favor, ilumina nuestra mente, danos tu Santo Espíritu para ver que nuestra redención está más cerca de lo que habíamos pensado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Vamos a contestar la lección Señales del Retorno de nuestro Señor Jesucristo. Si esta lección le gustó, hable a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida el curso Pilares de nuestra Fe. Pastor, vamos a iniciar, ¿le parece? Perfecto. Con la primera pregunta. Número 1. Después que Cristo aseguró a sus discípulos que vendría por segunda vez, ¿qué pregunta le hicieron ellos? Bueno, vamos a abrir las Escrituras en San Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la pregunta que los discípulos hacen. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es una pregunta extraordinaria porque gracias a esa pregunta la respuesta constituye una esperanza tremenda para nosotros. Correcto. Pregunta número 2. ¿Qué señales se dejarían ver en el cielo? Bueno, debo aclarar que ante la pregunta de los discípulos, el Señor Jesús responde, pero Mateo no es el único que registra su historia. Marcos también la registra. Esa misma pregunta está registrada en Marcos y la respuesta igualmente está registrada en el capítulo 13. San Marcos capítulo 13, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y 25, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Así que hay tres expresiones: oscurecimiento de sol, la luna no dará su resplandor y también dice que las estrellas caerían del cielo, pero agrega algo más: las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto se ha interpretado como una alteración de nuestro ecosistema, inundaciones en algunos lugares, desastres, etc. Pero en el punto que vamos a enfocarnos es la respuesta: oscurecimiento de sol, la luna no dar su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Perfecto. Pregunta número 3. ¿Qué calamidades naturales mundiales entran en el cuadro de sucesos de los últimos días? Esta respuesta la vamos a buscar en San Lucas, porque Lucas también registra la misma pregunta de los discípulos a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? Igualmente la respuesta del Señor está registrada. Ahora veamos en Lucas capítulo 21. En el versículo 11 el Señor responde: y habrá grandes terremotos en diferentes lugares,
hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí el Señor usa una expresión bastante marcada, grandes terremotos. La historia nos dice que los grandes terremotos que han ocurrido ahora en una escala de 8 grados a 9 grados en la escala de Richter, estos, los más grandes en la historia, han sucedido en los últimos 200 años. En los últimos 200 años hemos visto más terremotos y más potentes que, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos dijo, están diciéndonos como señales que nuestro Redentor viene pronto. Así que las señales son los terremotos, de acuerdo a lo que estaba diciendo aquí. Las pestilencias, hambres, y de esa manera, ahora, la palabra pestilencia se refiere a epidemias, enfermedades que serían catalogadas precisamente como pandemias. No son casos aislados. Hay ocasiones en las que poblaciones enteras son arrasadas por alguna epidemia que no ha sido fácil controlar. Entonces el Señor estaba hablando de estas como señales que cuando ocurrieran serían una evidencia poderosa de que su venida está muy cerca. Perfecto. Pregunta número 4. ¿Qué profetiza la Biblia sobre los ricos en los últimos días? En Santiago encontramos la respuesta del capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 3. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí hay 2 puntos importantes, lo que está diciendo Santiago. Vendrá una crisis financiera tan poderosa que no importará cuánto dinero tengan los ricos, ese dinero no servirá. Esa devaluación financiera que comenzamos a sentir actualmente se pronunciará al grado de que no importa, de acuerdo a lo que Santiago dice, no importa, insisto, en la cantidad que un hombre tenga, no valdrá de nada. Esto es lo que está profetizando acerca de los ricos. Ahora, por supuesto, no estamos diciendo que esto está ocurriendo inmediatamente. Estamos solamente probando de lo que va a suceder justo antes que el Señor Jesús aparezca. Es decir, que está profetizando devaluación financiera en extremo. Perfecto. Pregunta número 5. A pesar de todos los avances tecnológicos y el aumento de las riquezas, hay descontento y huelgas entre los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, precisamente aquí en Santiago, capítulo 5, versículo 4 y 5, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿Cuál es la razón por la que entonces, a pesar de tantos adelantos, a pesar de tanta tecnología, todavía hay desconformidad? Es que hay explotación laboral. Fíjense bien, ¿a precio de qué se han hecho ricos los poderosos? A precio de la pobreza de los obreros. Y si hay algo que vemos ahora, las huelgas nos lo dicen, explotación y abuso de los obreros. Dios hará justicia. Y por eso el Señor Jesús, advirtiéndonos de estos momentos difíciles, lo describe también como una tribulación, algo que viviremos, pero lejos de ser un tormento para los que creemos en las Escrituras, es una esperanza, porque cuando esto ocurre, sabemos que nuestra redención está cerca. Perfecto. Vamos a la pregunta número 6. ¿Por qué dice la carta a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos? Bueno, precisamente la carta a Timoteo, entonces, segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Veamos la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora, el versículo 13, mire lo que dice. Mas los malos hombres
Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La maldad aumentará al grado de que los mismos engañadores, por muy astutos que sean, se convertirán en víctimas. Este es el extremo de la maldad. Lo que Pablo, cuando escribe a Timoteo, está describiendo aquí es una generación desmoralizada, una generación sin el temor de Dios. Estimados, cuando vemos los abusos que ocurren, a veces los representantes de la justicia de repente infunden más miedo que los propios criminales. Y uno se pregunta, si ellos son los encargados de velar por nuestra seguridad y les tememos, ¿dónde hay seguridad? Pablo está hablando de estos tiempos peligrosos, agregando que irán de mal en peor, es decir, el único que podrá traer la solución total a este planeta será nuestro Redentor cuando aparezca sobre las nubes de los cielos. Entonces, vea usted la descripción, está describiendo una generación sin moral y que iría de mal en peor. Mire, vamos ahora a la pregunta 7. Esta está muy interesante, ¿eh? ¿Por qué el interés por el ocultismo ha aumentado tanto en nuestros días? Bueno, aquí mismo, para no cambiar tan lejos, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Note usted, aquí está la respuesta. Se aparta el oído de la verdad, se apartan de las escrituras. Y agrega en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mientras que la segunda a Timoteo 4:4 dice, se apartan de la verdad para oír o para ir tras fábulas. Aquí agrega con toda seguridad, cuando la gente apostata, es decir, cuando se aparta de la verdad bíblica, se convierte en presa fácil del engaño. Y Satanás anda solo esperando una oportunidad. Pedro dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿por qué hay ese interés por el ocultismo? Porque nos hemos apartado de las Sagradas Escrituras, nos hemos apartado de la verdad. Es hora de volver a las Escrituras, es hora de escudriñar la verdad. De esa manera, el error sale a relucir también y podemos apartarnos de él. Es como en los tiempos pasados, pastor. Sí. ¿Cómo existían esas brujas, por decirlo así, o las que practicaban, digamos, la bolita de cristal y que todavía la tenemos? Eso es increíble. Sí, ahora mismo estoy recordando el testimonio de una hermana en el estado de Tabasco, conocida como Doña Mencha. Ella aseguraba ser usada por Dios en la sanidad de las personas. Ella escuchaba la voz. Por ejemplo, el caso que recuerdo, dice que ella de repente andaba haciendo sus quehaceres y escuchaba una voz que le decía, Mencha, va a venir fulano de tal y va a traer a su hijito, bien enfermo. Desafortunadamente el hijito va a morir, tienes que consolarlos. Y entonces doña Mencha, cuando traían al enfermo, porque ellos la traían con ella porque ella sanaba. Pero esta vez el mensaje era, no va a sanar. Y le decía, mira, tu hijo no va a sanar, pero les daba el mensaje de consolación y se cumplía al pie de la letra. A veces sucedía lo contrario, la voz le decía, fulano de tal va a sanar y sanaba. Y mire, tal o tal casa va a suceder algo, le daba nombres, le daba características, detalles y las cosas sucedían tal como se lo decía. Y pobrecita, ella pensaba que era la voz de Dios. Pero estimados, mire, como ella no cobraba, pensaba, eso tiene que ser de Dios, porque el diablo querría sacar provecho de esto. Pero ¿cuál era la carnada? El asunto no era el dinero, el asunto era lograr que la gente pensara que cualquiera puede hacer milagros y que son de Dios. Y si hay algo que Satanás sabe hacer es disfrazar el error, disfrazar la mentira a través de cosas aparentemente buenas. ¿Cómo se salió esta hermana del
de este engaño, pastor? Bueno, yo recuerdo que finalmente alguien le mostró con las escrituras que también Satanás tiene poder de hacer milagros. Pablo escribe a los Corintios, Satanás, y un texto que vamos a ver más adelante, Satanás tiene poder de disfrazarse de ángel de luz. Y ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Y Jesús les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora la hermana Mencha, cuando estaba viendo estos textos, se dan cuenta, entonces no solo Dios hace milagros, no solo Dios hace milagros, pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando la gente se aparta de la verdad bíblica, ¿qué sucede? Se convierte en presa fácil del enemigo. Cuando ella vino a la escritura y se dio cuenta, entonces pudo encontrar la luz y afortunadamente pudo salir de esa práctica que sin duda estaba siendo guiada por el enemigo. Eso es cierto. Pregunta número 8. ¿Qué manifestaciones falsas que rayan en lo maravilloso se están contando en nuestros días? Bueno, en San Mateo 24, el Señor Jesús hace una descripción perfecta de lo que estamos viviendo. Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjese bien, falsos cristos y falsos profetas que hacen señales tan poderosas que a los escogidos casi los hace caer. Porque dice, intentará engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, esas son algunas de estas señales. Otra, la carta a los Corintios, segunda a los Corintios. Mire lo que dice ahora Pablo al texto que estábamos haciendo referencia hace un momento. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, el versículo 14. Mire lo que Pablo dice acerca de Satanás. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, los milagros poderosos que Satanás hace, él los hace pasar por milagros de Dios. Otro texto más en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14. Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Miren, aquí se muestra una figura extrema. Aún hace descender fuego del cielo. Es decir, la falsificación del don profético. Porque así como Elías hizo descender fuego del cielo para demostrar que él servía al Dios verdadero, aquí está diciendo que los falsos cristos y falsos profetas hacen señales muy parecidas a los de los profetas verdaderos para hacer creer que también son usados por Dios. Pero alertas, Jesús nos advierte, no se dejen guiar por el hecho de que hacen milagros, acérquense a la verdad, por un escrito está. Correcto. Pregunta número 9. ¿Qué tiene que ver el progreso de la ciencia con la segunda venida de Cristo? Eso es maravilloso. Vea lo que dice Daniel en el capítulo 12. Daniel capítulo 12, veamos el versículo 4, hablando del momento del tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y hablando de ese periodo del tiempo del fin, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, ¿qué relación hay el aumento de la ciencia o la ciencia con el tiempo del fin? Hay una relación estrecha. Daniel dijo, cuando la ciencia aumente, sepan que estamos en el tiempo del fin. Correcto. Pregunta número 10. ¿Qué podemos esperar cuando los hombres hagan arreglos de paz? Mire lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 2 y 3. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 3. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando los hombres quieran celebrar la paz? Cuando los hombres pretendan haber alcanzado la paz mundial, el Señor está a las puertas. Es una señal muy clara, muy evidente. Perfecto. Aquí viene otra pregunta muy importante e interesante.
Pregunta número 11. ¿Qué significa el despertar de África, el Medio Oriente, Europa Oriental y las naciones del Lejano Oriente? Sabe, tiene mucha razón. Es un punto muy inspirador. Está en Joel la respuesta. Joel capítulo 3, 12 al 14. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, escuchen esto, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano, dice, está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Qué significa esto? Fíjense bien, el despertar de estas naciones que se creían inalcanzables para el cristianismo es la demostración del llamado de Dios, porque ha llegado la hora de la cosecha. Y saben ustedes que en Apocalipsis se usa la misma figura. Cuando el ángel sale, él les muestra que en Apocalipsis 14, 15, el ángel sale y les dice: cosecha, mete tu hoz, ha llegado la hora de levantar a los redimidos. Y eso es lo que Joel está diciendo en el capítulo 3, versículo 13. Echad la hoz, porque ha llegado la hora de la cosecha. Entonces, ¿qué significa el despertar de estos países? Pues significa que nuestra salvación está cerca. Perfecto. Pregunta número 12. ¿Cuál es la última de las señales en cumplirse? Precisamente esa tiene mucha relación con lo que acabamos de leer en Joel capítulo 3. Ahora veamos Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La última señal es la llegada del evangelio a todo el mundo. Todo mundo tiene que saber. Y cuando todo el mundo conozca, sepa el mensaje, todo el mundo tomará una decisión, y entonces, dijo el Señor Jesús textualmente, entonces vendrá el fin. Así que, ¿cuál es la última señal en cumplirse? La predicación del evangelio, que estamos viendo el cumplimiento, el despertar de estas naciones que se consideraban inalcanzables. Estimados, es la demostración de que no existe territorio impenetrable para el evangelio, para la palabra de Dios, que es una espada de dos filos. Y el evangelio está entrando en todo el mundo ya. No más falta que se riegue Claro, y mire, y si recordamos lo que Daniel 12:4 dice, el aumento de la tecnología, el aumento de la ciencia, claro, eso favorece el cumplimiento. Claro. Hoy en día no solamente se predica desde los púlpitos, podemos predicar a través de la televisión. Existen canales de televisión vía satélite que están llegando a cualquier rincón del mundo. Algunos países han captado esa señal vía satélite y la lanzan localmente en ciudades en donde parece que el cristianismo está encontrando resistencia, pero no, está habiendo respuesta. Se predica a través de la radio, a través del internet. Estimados, la prensa también, en este caso, ha distribuido a través de periódicos también, a través de revistas, de tal manera que, estimados, se está cumpliendo esta última señal con mucha facilidad gracias a la tecnología. Ahorita cualquier persona ya con su iPod puede llevar predicaciones, puede llevar mensajes grabados en su auto, va manejando, va escuchando los temas. Estimados, es sorprendente cómo Dios se está encargando de llevar el mensaje a todo el mundo. Solo se necesitan personas dispuestas. ¿Está usted dispuesta a ser un instrumento en las manos de Dios? Estimados, este programa que se transmite ahora mismo es gracias a personas convencidas de la obra de la predicación del evangelio. Cada donativo que usted hace llegar aquí se usa precisamente para el cumplimiento de la obra que Cristo nos dejó, predicar el evangelio. Y por eso aprovecho para agradecer a personas que como usted colaboran con nuestro ministerio, porque juntos como un equipo estamos trabajando precisamente para que se cumpla lo que el Señor Jesucristo nos ha encargado. Ok, pregunta número 13. ¿Por qué recombinó Jesús a los seres humanos? Bueno, en San Mateo capítulo 16 vemos que los regañó, si quiere usted entender esa palabra de recombino de otra manera. Mire lo que hace Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana dicen
hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y agrega el Señor, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Para ellos era más fácil saber si iba a llover que darse cuenta que el que estaba delante de ellos era el Mesías. Por eso los regañó, porque no sabían distinguir las señales significativas para identificar al Mesías. Perfecto. Pregunta número 14. Si no conocemos el día de la venida de Cristo, ¿cómo es que Jesús dice que no estamos en tinieblas en cuanto a su venida? Es cierto, no sabemos el día y la hora. Sin embargo, mire lo que usted está mencionando, que dice que no estamos en tinieblas. Efectivamente, Pablo lo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La pregunta, como usted dice, si no sabemos la hora, si no sabemos la fecha del regreso de Jesús, ¿por qué Pablo dice que no estamos en tinieblas? Porque el Señor Jesús, mire lo que dijo en Mateo 24, el capítulo 32 y 33. Mateo 24, capítulo 32, versículo 32 y 33. Después de dar una lista de señales, una lista de eventos, mire lo que agrega. Mateo capítulo 24, verso 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No se trata de una lavada de cerebro, se trata de la palabra de alguien que es digno de confianza. Jesús dijo, cuando veáis estas señales, el tiempo está cerca. Por eso es que no estamos en tinieblas. Última pregunta, número 15. De acuerdo con los acontecimientos que estamos viendo, ¿en qué tiempo estamos viviendo ahora? Bueno, de acuerdo a lo que Mateo 24, 6 nos dice, mire, Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora el versículo 8, mire lo que agrega, y todo esto será principio de dolores, es decir, el inicio de un tiempo que se conoce como tiempo del fin. Por eso Daniel 12:4 agrega, en el tiempo del fin, la ciencia se aumentará. Es allí donde se marca la época en que vivimos. Mire lo que agrega Daniel mismo, el capítulo 8, versículo 17. Daniel 8, 17. Y luego vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre su rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, marcado por el mismo profeta Daniel y mostrado por el Señor Jesús. Gracias, pastor. Queremos invitarles, si les gustó el programa, que pida el curso por correspondencia Pilares de nuestra Fe. Que Dios les bendiga. Despierta al pronunciar aleluya.